Oye, hay ruido. Entonces, íbamos a empezar a ver filtros, que es la última parte de la materia de este trío de clase. Entonces, aquí hay un filtro pasaltos. ¿Qué era un filtro? ¿Ah? Deja pasar alguna frecuencia. Un filtro eléctrico lineal deja pasar alguna frecuencia y atenúa otras. Es continuo el filtro. Oye, no vayan a cometer el error, pero cuando vean un bode de este estilo, no vayan a cometer el error que cometió un ayudante hace mucho tiempo, cuando yo era alumno, que decía que si tú tenías, por ejemplo, una señal aquí y una señal aquí, el filtro te la recorta, te la deja ahí. No, no recorta el filtro de señal. El filtro no recorta, sino que atenúa. ¿Cuál es la diferencia entre recortar y atenuar? Recortar es quitarle una parte, mientras que atenuar, ¿qué es? Es escalarlo completamente, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo sé yo que este filtro pasa alto así por inspección? Porque los análisis por inspección son extremadamente relevantes. ¿Cómo? A ver. Alta frecuencia. ¿Cómo sabes tú eso? Elabora un poco más. No, no, pero no, sin mirar el gráfico. ¿Cómo sé yo al mirar esto que el gráfico es de esta forma? Por inspección. A ver, ¿cómo es? ¿Alguien que quiera decirlo de manera de corrido? Por allá. ¿Ya? Ok. Eso es alta frecuencia. ¿Y a baja frecuencia? ¿Ya? Aquí. Ya. Décima. Muy bien. Entonces, si uno hace un análisis fácil, a baja y alta frecuencia, fácil, así, simplemente decir, el capacitor se comporta como un circuito abierto o como un cortocircuito. Lo mismo con los inductores, uno puede decir fácilmente qué forma va a tener este gráfico, sin tirar ninguna ecuación. Luego, silencio, luego yo puedo decir dónde están más o menos estos puntos donde la curva cambia de pendiente. Sabemos que una curva continua, cuya pendiente varía de manera continua, eso lo vimos por acá, ¿cierto? Vemos que estas curvas varían de manera continua. Sin embargo, nosotros lo aproximamos a asíntotas. Y para encontrar las asíntotas tenemos que encontrar ese punto. Y ese punto generalmente corresponde a un polo. Porque va un cero en el origen, que produce 20 decibeles por década. En algún momento se encuentra con el polo. Y ese polo produce menos 20 decibeles por década, más los 20 que traía antes del cero, me da 0 decibeles por década. Entonces, el punto donde las pendientes cambian, las pendientes de las asíntotas cambian, es el polo. Y ese polo, bueno, se identifica como cualquier otro polo en un circuito. Típicamente, y esto, pucha, que vale la pena saber esto que les voy a decir ahora. Los alumnos que están en electrónica lo valoran de una forma que ustedes ni se imaginan. Cuando uno quiere encontrar un polo en un circuito muy sencillo, la forma más fácil que yo he encontrado de hacerlo, en circuitos de un solo polo, cuando hay un capacitor, es agarrar el capacitor, preguntarme qué resistencia ve el capacitor, y luego la constante RC de ese polo es C por la resistencia equivalente que ve el capacitor. O sea, yo sé que, no voy a mirar esto, yo sé que ese polo va a ser 1 partido por la constante de tiempo, y la constante de tiempo va a ser este C por el R que ve este C. Entonces, ¿qué R ve este capacitor? ¿Qué R equivalente de este capacitor? Pues depende, si es que la entrada es una entrada de voltaje, ¿qué es lo que se espera de este tipo de filtro? Que una entrada de voltaje no servirá de voltaje. Si la entrada es de voltaje, representa una fuente de voltaje. ¿Qué resistencia tiene una fuente de voltaje ideal? Ya, pues con más ánimo guru, como dijo el profesor Rosa cuando estaba en su universidad. ¿Ah?
Cero, ¿cierto? Cero. ¿Por qué cero? Ya, entonces, si yo apago esta fuente, la resistencia equivalente a esta fuente es cero. Si yo miro en un gráfico corriente, voltaje, esta fuente, ¿cómo se ve? Como una línea horizontal, diagonal, vertical. Y una línea vertical tiene resistencia cero. Esto tiene resistencia cero. Ahora, ¿qué resistencia equivalente ve el capacitor entre sus terminales? R, ¿cierto? Listo. Entonces, el tau, que es la constante de tiempo de este circuito, va a ser R por C. Y yo entonces sé que el polo es 1 partido por RC. Es el polo, listo. 1 partido por RC. A baja frecuencia un circuito abierto, a alta frecuencia un cortocircuito, y eso produce este bode. Si ustedes tienen dudas, pueden hacerlo en sus casas, siguiendo las instrucciones de este tutorial. ¿Leyeron el tutorial, cierto? ¿Alguien lo leyó? Levante la mano los que lo leyeron. Bien, bien. ¿Sirve de algo, no? Sí, ese tutorial no es perfecto, pero ayuda. Creo que ayuda. Por ejemplo, tiene errores como por ejemplo, que habla de amplitud en vez de magnitud. Porque una versión anterior de mí pensaba que amplitud y magnitud eran como lo mismo. Pero bueno. Ayuda. Filtro pasabanda y rechazabanda. Entonces aquí hay un filtro. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto que está acá? Es un pasabajos. ¿Por qué un pasabajos? Porque el capacitor a baja frecuencia se comporta como un circuito abierto, por lo tanto no hay corriente aquí. Si no hay corriente aquí, no hay corriente aquí. Si no hay corriente aquí, no hay caída de tensión en R1. Si no hay caída de tensión en R1, este voltaje son iguales. Entonces no hay atenuación. En cambio, a alta frecuencia, el capacitor se comporta como un... Ya, pues estas tienen que saberla de memoria. Cortocircuito. Y un cortocircuito a tierra deja este voltaje clavado ¿dónde? En cero. Entonces, esto... Luego, ¿qué es esto? Pasa alto, lo vimos recién. Pasa alto. Y si yo conecto en cascada un pasa bajo y un pasa alto, pasa cualquier cosa. No sabemos lo que ocurre. Pero si ponemos entre medio un buffer que logra que este pasa alto no cargue circuitalmente a este pasa bajo, o sea que el pasa bajo no se dé cuenta que le conectamos algo, tenemos pasa bajo por pasa alto y luego esos dos se multiplican. Y cuando uno multiplica decibeles, en realidad lo que uno tiene que hacer por los decibeles, ¿qué es? Sumarlo. Entonces sumamos estos dos en decibeles y hay pregunta ya. Sí, hay algo, dame un segundo con eso. Dije que se multiplican o que se suman, dije que se suman, pero qué raro porque si yo sumo a estos de acá, no tengo esto, ¿sí? ¿Qué se obtiene aquí? ¿O hay algo malo en lo que dije? Porque yo esperaría que al hacer esto uno tenga algo así, ¿o no? ¿Qué estamos haciendo mal aquí? No estamos sumando, estamos multiplicando, ¿no? ¿No? A ver, si es que este fuera 0 decibeles aquí, si este fuera 0 decibeles aquí, yo esperaría que aquí llegáramos a 0 decibeles. Entonces, parece que no es tan obvio, ¿sí? A ver, si a este bode yo le aplico este otro bode, me queda así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la operación matemática que corresponde aquí? Ya,
mientras piensan, voy a responder la pregunta que me hicieron ahí. ¿Qué significa que un circuito cargue al otro? ¿Se acuerdan del circuito ninja? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que alguna vez yo dije que había un circuito como ninja? ¿Qué gracia tenía este circuito que era como un ninja? Que al conectarse nadie se da cuenta que se conectó. Un circuito furtivo, un circuito stealth. Entonces, si yo conecto ese circuito, a lo que le conecté ese circuito no se da cuenta. Entonces, al conectar algo, por ejemplo, al conectar este buffer a esta salida no se da cuenta que le conecté el buffer, porque el buffer tiene una impedancia de entrada muy grande. Ya. Oye, ¿qué se hace aquí? ¿Por qué dije que se multiplican, se suman? ¿Cómo es la cosa? Me perdí. ¿Se suman, se multiplican o qué? ¿Cómo al sumar esto con esto me va a dar esto? ¿Está bien o no? A ver, ya estamos en decibeles de partida, porque lo que vamos a hacer son decibeles. Y si yo sumo 0 decibeles con 0 decibeles, ¿qué me da? 0 decibeles. Y qué raro, porque estos de acá están bajándole los decibeles. Si yo sumo en esta zona 0 decibeles con algo que es negativo, ¿qué me da? ¿Negativo? Ah, sí. Ah, sí, pues si al multiplicar algo, al multiplicar estas dos funciones de transferencia y llevarla a decibeles, es como si los decibeles los sumaran. Entonces, al sumar esto que es 0 con algo que es negativo, me da algo que está bien. ¿Es así? ¿Es tan fácil? ¿Es tan fácil? O sea, normalmente yo tendría, no sé, tengo ganancia 1 por algo que tiene ganancia 1 y me da ganancia, el producto me da 1. Y si tengo ganancias más pequeñas y las multiplico por ganancias más pequeñas, etc. Pero aquí son decibeles y los decibeles se suman directamente. Entonces, efectivamente, yo le sumo algo que es negativo y me da algo que es negativo, luego 0, luego negativo de nuevo. ¿Hay preguntas? 2. Un buffer ideal, súper ideal, tiene 2 terminales. Lo malo es que los buffers ideales no existen. La forma de hacerlo es con algún tipo de amplificador que se conecta a algún tipo de alimentación. Pero eso a uno generalmente lo omite y dice que el buffer tiene 2 terminales, una entrada y una salida. Pasa un voltaje. Ya, ahora sí. No, esto no tiene nada que ver con tiempo. Esto tiene que ver con que esto está en decibeles. Y los decibeles tienen un logaritmo metido entre medio. Entonces el producto de decibeles en realidad, producto de señales en decibeles es la suma. Da lo mismo si está en tiempo o en frecuencia. Es por ser decibeles. Sí. Ok. Entonces hay dos casos posibles. Podemos terminar con un pasabanda. Cuando conectamos dos filtros, podemos terminar con un pasabanda o con un rechazabanda. Oye, ¿cuántos decibeles tiene esto? Esta parte de acá. Aquí está el 0. ¿Qué habrá aquí? ¿Mm? ¿Quiénes dicen que hay menos infinito? ¿Quiénes dicen que hay cualquier cosa negativa y que no está dibujada aquí? Sí, eso es, ¿cierto? Va a llegar a algún punto. Puede que llegue a menos infinito si es que hubiera un 0 justo allí. Un 0 produce menos infinito, ¿de acuerdo? Pero de otra forma puede ser cualquier cosa. Aquí hay varios ejemplos y la idea es tratar de decir si es que estos son filtros pasa abajo, pasa alto, pasa banda o rechazabanda. Hay preguntas. No es que se elija el máximo como 0 decibeles. En un filtro pasivo, generalmente, la salida o es una atenuación de la entrada o una copia de la entrada, dependiendo de la frecuencia. Si es una copia de la entrada, la ganancia desde la entrada hasta la salida
es 1 por, ¿cierto? Y 1 por significa 0 decibeles, porque 20 por logaritmo en base 10 de 1 es logaritmo en base 10 a la ¿cuánto me da 1? A la 0, y 20 por 0 es 0. ¿De acuerdo? 0 decibeles significa no hay ganancia. Oye, es súper útil saber que 0 decibeles es 1 por 20 por ahí, 10 por menos 20 decibeles, ¿cuánto es? 1 partido por 10 por 6 decibeles, ¿cuánto es? 2 por 3 decibeles, ¿cuánto es? Raíz de 2 por 48 decibeles, ¿cuánto es? Chuta, a ver. 48 decibeles es lo mismo que 60 menos 6 menos 6, ¿o no? Es lo mismo, ¿cierto? 60 decibeles, ¿cuánto es? 20 más 20 más 20. O sea, no, un momento. 20 más 20 son 100 por. Más otros 20, 1000 por. ¿Cuánto es 6? 2. Entonces, si es un menos, lo divido por 2. ¿Y cuánto otros 6? Otros 2. Y 1000 dividido por 4 me da como 250. O algo así, ¿o no? ¿Alguien tiene una calculadora muy a mano y puede hacer 20 logaritmo en base 10 de 250? No, nadie. 20 logaritmo en base 10 de 250. 47,95. O sea, estamos muy cerca de los 48. Bien, es una aproximación. ¿Saben por qué es la aproximación? Porque 6 decibeles no es exactamente 2, casi 2. Bueno, oye, muchas gracias por la calculadora. Te ganaste una décima. Ya. Entonces, esto de aquí, ¿qué será? ¿Será pasa abajo, pasa alto? ¿Tendrá algún tipo de pasabanda, rechazabanda? Podemos decir así fácilmente, ¿no? Oye, aquí está la respuesta. No, mira. A ver, a bajas frecuencias. ¿Qué es el inductor a baja frecuencia? Cortocircuito. ¿Y qué es el capacitor a baja frecuencia? De acuerdo, circuito abierto. Entonces tenemos que a baja frecuencia, esto es un cable de O igual B. Altas frecuencias. ¿Qué es el inductor? Circuito abierto. ¿Y el capacitor? Cortocircuito. Entonces a altas frecuencias, ¿qué relación entre salida y entrada? Hay una gran atenuación, porque estamos pasándolo por algo que tiene una gran impedancia. Claro, esto es un paso abajo. Comprobemos. Paso abajo. Bien. Siguiente. A baja frecuencia, ¿qué es el inductor? A baja frecuencia, un inductor. Ay, no me acuerdo, pucha, siempre se me olvida. Pero un inductor es un cable bien enrollado. Y si yo lo conecto a baja frecuencia, va a circular mucha corriente o poca corriente. Mucha. Por lo tanto, a baja frecuencia el inductor tiene una impedancia muy pequeña. Entonces, a baja frecuencia es un corto ahí. No deja pasar nada, clava la salida en cero. A alta frecuencia, ¿a qué se parece el inductor? A un circuito abierto desaparece. Por lo tanto, esto de aquí se parece a un filtro pasaltos. ¿No quiere aprender operacional? Oh, lo siento mucho. Ánimo. Que se puede. Pasa alto, entonces. Después viene este de acá. Chuta, este de aquí se complica un poco. A bajas frecuencias, el capacitor se comporta como un circuito abierto y el inductor como un cortocircuito. Entonces esto de aquí probablemente va a estar clavado a tierra. A alta frecuencia el capacitor se comporta como un cortocircuito y el inductor como un circuito abierto. Entonces, ¿qué será esto? Un pasa alto, ¿cierto? ¿Será pasa alto? Pasa alto. Muy bien, vamos bien. 4. Esto de acá.
A baja frecuencia, ¿a qué se parece? A ver, vamos a hacer un bode mini aquí. Frecuencia. A baja frecuencia, ¿a qué se parece? ¿Ah? Es un cortocircuito. Entonces, Vout igual Vin, 0 decibeles. A alta frecuencia, ¿a qué se parece el inductor? A un circuito abierto, desaparece. ¿Cuál es la relación entre Vout y Vin? Un divisor de corriente, de voltaje. Entonces, Vout va a ser una versión escalada de Vin. Entonces, yo esperaría que el bode sea algo así. ¡Wow! O sea, yo voy a tener aquí un polo que me va a bajar la pendiente a menos 20 decibeles por década y luego voy a tener aquí un cero. Oye, no he hecho ningún análisis cuantitativo, no he tirado ninguna ecuación y ya sé cómo va a ser el bode. Me encuentro increíble, yo no necesito tirar ecuaciones para entender cómo va a ser el bode. Son asíntotas. Tú lo aproximas a asíntotas, pero es algo continuo, algo que varía de manera continua. Ya, ¿cómo se ve este de acá? Oye, esto era pasa abajo, pasa alto, ¿qué es? Es un pasa abajo, pero que atenúa, no por infinito, un pasa abajo de los típicos son así. Pero este otro no produce una atenuación infinita, sino que, ¿qué dice aquí? Pasa abajo, pero atenúa la frecuencia alta en solo el divisor resistivo durante la alta frecuencia. Perdón, resultante de alta frecuencia. Ya. ¿Qué será este de acá? A baja frecuencia, ¿a qué se parece esto? A baja frecuencia, esto es el paralelo entre, silencio, entre un cortocircuito y un circuito abierto. O sea, a baja frecuencia un cortocircuito. Pasa. A alta frecuencia, ¿a qué se parece? Al paralelo entre un cortocircuito y un circuito abierto. Y eso es cortocircuito. Entonces, las bajas frecuencias las deja pasar. Las altas frecuencias también las deja pasar. Y va a haber algo entre medio que no va a dejar pasar. Entonces yo puedo asumir que esto va a ser más o menos así, como un rechazabanda. Y este otro, ¿qué será este otro? ¿Esto de aquí qué es? A ver, a baja frecuencia, ¿qué es la salida? A baja frecuencia, ¿qué es esto? Cortocircuito, por lo tanto a baja frecuencia esto no es nada. Ya sabemos que tal vez un pasa alto. ¿Y alta frecuencia qué hace? Atenúa, ¿cierto? Este es un cortocircuito, atenúa. Entonces esto va a ser así. Va a ser una especie de pasabanda. O puede ser rechazabanda. Es similar al último filtro visto en clase, pero la ausencia del buffer hace que el segundo filtro cargue al primero, por lo que las frecuencias de corte no se encuentran exactamente en los polos del circuito. Listo, se acabó el ejemplo, se acabó esta clase y vamos a pasar a la siguiente clase, que es como de mis clases favoritas de este curso, porque es más parecido a lo más parecido a electrónica. Y como a mí me gusta la electrónica, bueno, y es en esta parte del curso donde voy a revelarles mi invento. Porque hoy día vamos a empezar a ver operacional. Hoy estoy emocionado. Amplificador operacional. Entonces, en las siguientes clases vamos a estudiar, silencio, vamos a estudiar amplificadores operacionales, que son un bloque circuital muy común y muy útil. En términos circuitales, no es nada nuevo lo que ya han visto. No es nada nuevo. Pero es bueno estudiarlo como algo nuevo, porque hay algunas diferencias que vale la pena entender. Y los operacionales cumplen con dos características que me gustaría ilustrar con un ejemplo que traje. Entonces dice, en teoría el circuito ha sido probado que solo se necesita un elemento activo
de energía para poder hacer cualquier otro tipo de función circuital, y este elemento activo, el elemento activo universal, puede ser aproximado en la práctica de muchas formas, siendo el amplificador operacional una de ellas. Entonces, el amplificador operacional es un circuito que nos permite amplificar. Como los amplificadores operacionales son relativamente complicados de entender la primera vez que uno los mira, después resulta obvio. Uno mira un operacional y dice, un operacional. En electrónica, profe, porfa, tiene ejercicios de operacionales que son tan fáciles, y así. Es potable. Pero hay un par de detalles que siempre cuesta un poco entenderlo al principio. Entonces, para eso, yo traje un invento que hice ayer en mi casa, en mi taller, y que le llamé el amplificador operacionalinador. Y aquí está el amplificador operacionalinador, que va a ayudar a que ustedes aprendan el amplificador. Entonces, es muy simple. Vamos a lograr este dispositivo. En realidad es como una amplificador operacional.
Puedes subir de los datos. Entonces vamos a hacer. ¿Sí? Qué bueno. Mira, vamos a hacer un truco. El truco es el siguiente. Yo voy a decirte con palabras cuántas cuentas tienes que hacer tú para subir esto, basado en una medición. Vamos a ver. Vamos a hacer una medición. Vamos a ver el signo que se sabe aquí. Vamos a hacer una medición. El más, el sí, el menos, me va a indicar cuántas cuentas tienes que hacer. El menos, estamos abajo. Entonces, tienes que hacer una cuenta grande o chica. Grande, es porque el cero grande. Eso lo multiplicamos por una constante que le vamos a llamar de manera muy larga todavía ganancia. Voy a quitar una cesta a la más. Vamos a ir lentamente, muy lentamente. Entonces, lo estamos viendo. A medida que lo estamos subiendo, ¿qué vamos a hacer? Disminuye. Entonces, la cuenta que tú tienes que hacer es que bajar. Entonces llega a un punto de equilibrio donde la cuenta que tú estás haciendo, multiplicada por esta eventual ganancia, ¿qué pasa si yo te digo que aumentes tu ganancia? ¿Qué significa aumentar la ganancia? No necesariamente. Al aumentar la ganancia significa que tú vas a hacer una fuerza mayor. Aunque la diferencia entre estos puntos y estos puntos sea, entonces va a ser una fuerza cero. Estoy diciendo la diferencia. Ahora que tu ganancia sea infinita. ¿Qué significa hacer que la ganancia sea infinita? Por tu ganancia infinita, para que tú hagas una fuerza alta, tu producto, esta diferencia.
Se paralizó un punto porque tu ganancia es tan grande en este momento que hace que esta diferencia entre la baja y la baja negativa se vuelvan algo así. Nunca se puede hacer todo. A ver, vamos a tratar de vamos a tratar de entender un poco qué fue lo que hicimos y a ver si tiene algún sentido. Hay un tema allí por un tema allí por este tampoco como
Primero, vamos a
Es la diferencia en la entrada multiplicada por la ganancia. Uh-huh. No, porque es la diferencia exacta entre la entrada que dice más y la entrada que dice menos, esa diferencia exacta es pequeña, pero multiplicada por la ganancia te va a dar el nivel de salida de la operación. Es pequeña, en la práctica tú asumes que es cero, pero no es cero, es casi cero. Y ese casi cero multiplicado por una ganancia que es muy grande te va a dar el nivel correcto de salida. Vamos con la parte formal. Oye, espero que esto haya ayudado, no haya... Creo que algo ayuda porque están haciendo preguntas que me da la impresión son adecuadas. ¿Sí que esto, ¿tú crees que ayudó un poco? Sí. Ok, vamos viendo. El amplificador operacional es un bloque de dos entradas y una salida compuesto internamente por varios transistores. Así se ve uno van por dentro. Silencio. Un transistor es un dispositivo electrónico que se ve en 2413, parte de otro curso. En 2413 los alumnos saben cómo funciona un transistor y aprenden algunas configuraciones básicas de transistor. Después en 3433, que pronto se va a llamar 2433, los alumnos aprenden a diseñar amplificadores operacionales. Entonces tiene dos entradas que están aquí y una salida que está aquí. En la práctica nos da lo mismo esto, nos da exactamente lo mismo. Lo único que nos importa es que el operacional es un circuito que internamente no nos importa cómo funciona, pero sabemos que tiene una salida y tiene dos entradas. Una que le llamamos BP por plus y BM por minus. A esta entrada se le llama entrada no inversora. Entrada no inversora. ¿Y a esta cómo se le llamará? Entrada inversora. Muy bien. Inversora. Y la salida del operacional, PO, va a ser A, muy grande, por PP menos B. Esa es la ecuación. Donde A es muy grande. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la ecuación. Entonces, ven que además hay un VDD y hay un VSS. Este es el voltaje positivo de alimentación y este es el voltaje negativo de alimentación. Y al igual que en el amplificador operacionalizador, la salida no puede exceder los rieles. La salida está limitada en los rieles. Yo no puedo bajar más abajo que el 0, no puedo subir más arriba. En este caso no puedo bajar más abajo que el VSS, que es negativo. No puedo subir más arriba que el VDD, que es positivo. Entonces la salida está limitada a los rieles. Uno toma dos entradas, las resta, tal como dije aquí, las resta, y las amplifica por una ganancia A que idealmente es muy grande. ¿Quién le da la energía para amplificar? Se la dan los rieles, la alimentación positiva y la alimentación negativa. Entonces DO es A por dP menos DM. Todos los voltajes, por supuesto, están referidos a un nodo común, tierra, que no se muestra aquí. De hecho, el operacional no tiene una entrada de tierra. No necesita una entrada de tierra. Tiene una entrada de alimentación positiva y una entrada de alimentación negativa. Todos los operacionales se alimentan con un riel positivo y un riel negativo. Puede que alguno de estos sea tierra en la práctica, pero en general es un riel positivo y un riel negativo. ¿Sí? Es relativo. Por ejemplo, son DC, son voltajes DC, típicamente pueden ser, no sé, más 9 volts, menos 9 volts, o más 12, menos 12. Creo que los amplificadores operacionales comerciales aguantan hasta más o menos 15.
típicamente. Los que he diseñado yo aguantan más o menos 2,5 o más o menos 0,9, porque están hechos en tecnologías de transistores mucho más chicos, de menor voltaje. Pero es relativo. Más o menos 9 es un buen valor. La salida de un op-amp no puede alcanzar valores mayores que VDD ni menores que VSS, porque satura, la salida satura en ambos rieles de alimentación. Entonces el operacional deja de comportarse bien cuando la salida llega a alguno de los rieles. Entonces VO va a estar circunscrita al rango entre VSS por abajo y VDD por arriba. Entonces VSS va a ser menor que VO, y ya vimos que según la ecuación es A veces VP menos VM. ¿Sí? Y eso a su vez va a ser menor que VDD. Si yo divido por A, a ambos lados, o a los tres lados, tengo que VP menos VM, que es la diferencia entre la entrada inversora y la no inversora, va a estar circunscrita entre VSS partido por A y VDD partido por A. VDD es finito, por ejemplo, es más 9 voltios. VSS también es finito, por ejemplo, es menos 9 voltios. Y A es muy grande. Por ejemplo, A es... Nadie me ha preguntado de qué orden es A. Es del orden de 1.000.000. Pueden ser 100.000, pueden ser, no sé, 10.000, puede ser 1.000.000, puede ser 10 millones, dependiendo de lo operacional. Pero es muy grande, es tan grande que 9 volts partido por 1.000.000, ¿cuánto es? 9 micro. O sea, de ahí sale que la entrada está prácticamente en cero, ¿de acuerdo? Para entradas diferenciales muy grandes, la salida satura. Entonces las entradas van a estar muy pequeñas. Sí, todas. Esto de aquí. Ya, esto es siempre que haya realimentación negativa. ¿Qué es lo que vimos en el amplificador operacionalizador? Que hace que uno vaya subiendo o bajando la salida, de manera que al multiplicar la diferencia por la ganancia, yo subo o bajo, ¿de acuerdo? Y eso produce como efecto que las dos entradas están prácticamente iguales, prácticamente al mismo voltaje. Pero si yo no hago eso, si es que yo no realimento, si es que yo no estoy mirando que mis entradas están en un valor distinto y multiplicando mi salida por esa diferencia, si yo no estoy haciendo eso, esta diferencia puede ser cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Lo hace el componente cuando yo lo conecto, de manera que lo haga. Si no, el componente simplemente te va a dar A por BP menos VM. Y BP menos VM puede ser cualquier cosa. Si yo aquí pongo un volt, y yo puedo hacerlo, yo puedo agarrar una operacional, poner un volt y aquí 0,5. ¿Cuánto va a ser la salida? No, eso no puede ser, va a ser 1.000.000 por 0,5. Va a saturar el... Por allá hay preguntas. Mira, el op-amp funciona con transistores. Y digamos que la impedancia aquí es muy grande. Y estos dos de acá están midiendo la diferencia, de alguna forma, con alguna curva que van a pender como dos cosas más adelante. Pero es capaz de medir diferencias, capaz de tomar una diferencia y amplificarla por algo más. ¿Sí? Cerca de los de alimentación. No llega justo hasta los de alimentación. Por la forma en que están hechos, porque estos de aquí requieren un cierto voltaje para funcionar. Entonces, esta salida no puede llegar hasta tan arriba porque choca con el voltaje mínimo de este transistor. Entonces, típicamente llegan muy cerca. En los transistores de MOS, de tecnología MOS, puede llegar hasta VDD y hasta tierra.
pero con ganancias muy pequeñas. O sea, la ganancia es función del rango de salida. Y esa ganancia va a ir cambiando con el nivel en el que esté la salida. Oye, espérate, recapitulemos para no perdernos, porque si no nos vamos a quedar en la mitad de una clase. Hay una acotación ahí. No, no finito, ni siquiera es menor que... Sí que no estamos saturando. Sí, la salida, si BO es... Ah, pero ahí está saturando. Ahí no está saturando. Ah, ya. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, va así, pero no al revés. Bueno, en términos electrónicos, uno puede hacer un montón de cosas con un op-amp. Uno puede hacer circuitos que sumen, que resten, que integren, que multipliquen incluso, por constantes y por cosas que no son constantes. Se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer osciladores, se pueden hacer conversores de datos, se pueden hacer comparadores de voltaje. Olvídense la cantidad de cosas que se puede hacer con un op-amp. Con el hecho de que su salida sature, también podemos hacerlo. Pero nosotros vamos a omitir la alimentación por ahora. Vamos a olvidarnos de que esto lo estamos alimentando y vamos a asumir que la salida puede llegar hasta más o menos infinito. Por ahora. ¿Sí? Que choca en BDD con BSS. Entonces, si la salida va subiendo y choca con BDD, ahí satura. No puede seguir subiendo. Porque llega hasta BDD o hasta BSS. Pero vamos a asumir por ahora que el operacional es un bloque ideal que tiene varias propiedades. Una propiedad es que las corrientes de entrada son cero, que la corriente de salida en general es distinta de cero, va a ser VO partido por el R que se ve aquí, en general. VO va a ser igual a A veces por VP menos VM, y eso va a ser nuestro operacional ideal. Un op-amp ideal cumple con las siguientes características. Impedancia de entrada infinita, por lo tanto las corrientes son cero. Impedancia de salida nula, puede manejar cargas difíciles, entonces el Z aquí es cero. Ganancia infinita. Entonces, este es un modelo de lo que va dentro de ese operacional. Entonces, un modelo es algo que mide, sin perturbar el circuito, mide VP, mide VM, calcula la diferencia entre VP y VM y lo multiplica por una ganancia muy grande. Y eso, así como está, es inútil. Pero si yo lo conecto de ciertas formas, por ejemplo, como conecté este bicho aquí, puedo hacer que tenga ganancia finita, definida por donde yo pongo el clip. Ya hemos visto cómo se trabaja con ganancias infinitas de fuentes dependientes, eso lo vimos en algún momento. Si la salida es finita, entonces la diferencia en la entrada es muy pequeña. Es decir, este es el concepto que cuenta más en el indicador operacional. Es un cortocircuito virtual, que significa que la entrada VP y la entrada VM tienen el mismo voltaje. Pero eso no es magia, eso es un efecto de que al realimentar y aplicar ganancia muy grande, esos dos tienen que establecerse en voltajes muy parecidos. Ya lo vimos aquí, lo vimos con el amplificador operacional lineador. Si yo tengo una diferencia, esa diferencia tengo que multiplicarla por algo, el ir multiplicándola por algo, llego finalmente a un punto de equilibrio en el que VP y VM son prácticamente iguales. Entonces, este cortocircuito virtual que aparece, que VP y VM sean prácticamente iguales, a eso se le llama cortocircuito virtual, es un efecto de la realimentación negativa. Si VO no es necesariamente finito o no está saturando, entonces VP y VM puede adoptar cualquier valor. Entonces este es un gráfico de entrada
y salida del op-amp. Y el op-amp, digamos que tiene una región en que es más o menos lineal, y en que la salida es proporcional a la entrada. ¿Cuál sería la ganancia del operacional en este gráfico? La pendiente, ¿cierto? Esta pendiente sería la ganancia del operacional. Y saturen los rieles, más o menos, PDD o en PSS, ahí ya no hay más ganancia. Entonces la entrada va a tener un rango muy pequeño, entrada diferencial, a esto le llamamos, a esta diferencia le llamamos entrada diferencial. Esa entrada diferencial, al multiplicarse por esta ganancia A, me va a dar un valor de salida. Y yo puedo jugar de alguna forma con las conexiones externas del operacional para que la salida sea proporcional a la entrada. Entonces, para mantener el operacional en su región lineal, que es esta que está acá, que produce cortocircuito virtual en la entrada como una consecuencia, es necesario garantizar que la salida no sature. Y esto no se puede lograr simplemente haciendo que esta diferencia en la entrada sea muy pequeña, sino que hay que realimentarla. Y esta es la clave, realimentación negativa, ¿sí? Ya, esas son dos cosas distintas, como lo vimos aquí. El que no entre corriente significa que si yo pongo el clip en una o en otra parte, yo no siento diferencia en la fuerza que hago. El clip es como un ninja, que es capaz de medir un voltaje, pero sin perturbarlo. Eso significa que no hay corriente. La segunda parte, la del cortocircuito virtual, es resultado de que esa diferencia de voltajes me indica cuánta fuerza ejercer hacia arriba o hacia abajo. Y como ejerce una fuerza que es muchas veces mayor que esta distancia, voy a subirlo hasta que esa distancia sea cero. Y eso es virtud, o es gracias a que existe una realimentación negativa. Entonces la realimentación negativa se relaciona con cortocircuito virtual. Mientras que las entradas tengan corriente cero, tiene que ver con la construcción del operacional mismo. No puede haber corriente en la entrada. Oye, ¿saben? Antes de que se vayan, vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque no quiero que se vayan sin que hayamos visto un circuito con operacionales. Entonces vamos a hacer un pequeñísimo ejemplo. Vamos a poner un amplificador operacional, donde aquí está el clip de la izquierda. ¿De acuerdo? No, de la derecha, perdón. Estoy justo al revés. Este es el clip de la derecha que me daba la referencia. ¿De acuerdo? Y a este le voy a llamar VI. Y yo tenía en la salida, ¿qué tenía? Un divisor de tensión, ¿cierto? Un elástico que hacía las veces de divisor de tensión. Y me colgaba de este clip rojito para medir este voltaje, ¿cierto? ¿Están de acuerdo en que esto es lo mismo que vimos mecánicamente? Aquí dice VO es A veces por VP menos VM. VP, PM. Y a lo que llegamos, le vamos a llamar R2 y R1. A lo que llegamos fue que VP tenía que ser igual a VM, ¿cierto? Llegamos a que VP tenía que ser igual a VM. Entonces, si VP es igual a VM y VP es VI, VP igual VI, entonces VM vale VI. Si este es VI y este es VO al pasarlo por el divisor de tensión es igual a VI. Por lo tanto, VO es VI multiplicado por R1 más R2 partido por R1. Ah, y yo con el clip, si yo ponía el clip muy abajo, tenía ganancia muy... ¿ah? La ganancia, la salida subía mucho, ¿se acuerdan? Si yo ponía el clip muy abajo, la salida crecía un montón.
Entonces al poner el clip abajo, que es como hacer que R1 sea chico, la salida crece un montón. Si R1 chico, entonces R1 más R2 partido por R1 es grande. ¿Se acuerdan? En cambio, si yo ponía el clip muy arriba, haciendo R2 chico, BO se parecía a BI. Ok. Este término, y con esto termino, este término es la ganancia en lazo cerrado, que no depende de la ganancia del amplificador operacional, siempre y cuando esta ganancia sea muy grande, depende únicamente del divisor resistivo. Entonces yo con resistencias externas puedo configurar la ganancia que yo quiero que el amplificador operacional tenga, de la misma forma que con la ubicación de un clip, yo puedo decir cuánto quiero que suba o cuánto quiero que baje la salida. Seguimos el miércoles.